Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video tutorial de todo lo que debes saber de SM5, historia y contenido. Ya nos encontramos en la recta final de estos videotutoriales. Ya estamos en los últimos apartados del DSM5. Esperamos que los videos anteriores, si ya los vieron, pues haya sido de mucho conocimiento, de mucho apoyo para cada uno de ustedes. Em, Somos del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala. Las integrantes de este equipo, mi persona, Joana Giselle, también con nosotras se encuentra Jennifer, Ashley y Keila. Bienvenidas, compañeras. Somos del séptimo semestre de la licenciatura en psicología. El índice de contenidos para este videotutorial son los trastornos neurocognitivos, los trastornos de la personalidad y los trastornos parafílicos. Trastornos neurocognitivos. El primer trastorno de este conjunto es el delirium, que cuenta con los siguientes criterios diagnósticos. A. Alteración de la atención y conciencia. Existe una disminución de la capacidad para digerir o mantener o cambiar la atención. Además, la persona presenta una reducción de la conciencia y de la orientación respecto al entorno. Inciso B. El inicio agudo y curso fluctuante. La alteración aparece en un periodo corto, generalmente en horas o pocos días, representando un cambio respecto al funcionamiento habitual. Los síntomas suelen variar en intensidad a lo largo del día. Y inciso C, alteración cognitiva adicional. Además de los problemas de atención, se presenta al menos una alteración cognitiva como déficit de memoria, desorientación, alteraciones del lenguaje, dificultades visoespaciales, alteraciones perceptivas como las ilusiones o alucinaciones. Inciso D, la exclusión de otros trastornos. Las alteraciones no pueden explicarse mejor por otro trastorno neurocognitivo preexistente ni ocurren durante un estado de coma. Inciso E, evidencia de una causa fisiológica, pues debe existir evidencia de que el delirium es consecuencia directa de alguna afección médica o intoxicación por sustancias, de abstinencia de sustancias o uso de medicamentos. En otros casos, la exposición a toxinas o múltiples causas simultáneas. Existen varios tipos de delirium, entre esos el delirium por intoxicación por sustancias, el delirium por abstinencia de sustancias, el delirium inducido por medicamentos, delirium debido a otra afección médica y delirium debido a etiologías múltiples. Pues tiene los especificadores que mencionan el DSM-5 son según la duración. El agudo dura desde algunas horas hasta varios días. El persistente se prolonga durante semanas o meses y según la actividad psicomotora. El hiperactivo se caracteriza por una agitación, inquietud motora, irritabilidad, cambios rápidos del estado de ánimo, resistencia a los cuidados médicos. El hipoactivo se observa lentitud psicomotora, somnolencia, disminución de la actividad, letargo que puede acercarse al estupor y el nivel de actividad mixto, que la persona alterna periodos de hiperactividad e hipoactividad o presenta fluctuaciones rápidas entre ambos estados. Las características asociadas de este trastorno son las alteraciones del sueño y vigilia, y estas pues son muy frecuentes y pueden incluir insomnio, somnolencia, agitación nocturna o una inversión completa del sueño y vigilia. Y alteraciones emocionales, los pacientes pues pueden presentar ansiedad, miedo, irritabilidad, depresión, euforia, apatía, y los cambios emocionales suelen ser muy rápidos e impredecibles. Este tiene una prevalencia distinguida por la frecuencia del delirium, ya que esta aumenta con la edad, y la comunidad en general tiene del 1 al 2%.
Las personas mayores de 85 años hasta el 14%, los servicios de urgencias del 10 al 30%, pacientes hospitalizados al ingreso el 14 y 24%, y durante las hospitalizaciones pues del 6 al 56%. Los pacientes al final de la vida pues hasta el 83%. El desarrollo y curso de esta, pues la mayoría de los individuos presenta recuperación completa cuando se identifica y trata la causa subyacente. La detección temprana reduce la duración y gravedad del cuadro. Sin embargo, si no recibe tratamiento adecuado, el delirium puede progresar a estupor, coma, convulsiones o muerte. La mortalidad es elevada, especialmente en personas mayores y en pacientes con enfermedades médicas graves. Los factores de riesgo y pronóstico son los factores ambientales como la hospitalización, inmovilidad prolongada, antecedentes de caídas, bajo nivel de actividad física, consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, y los factores fisiológicos, la edad avanzada, la presencia de trastornos neurocognitivo mayor o leve, enfermedades médicas graves o en la niñez temprana. El diagnóstico diferencial de debe de diferenciarse del trastorno psicótico, de trastornos del estado de ánimo con síntomas psicóticos, de trastornos de estrés agudo, simulación y trastorno facticio, y de trastornos neurocognitivos mayores como las demencias. Tam- También encontraremos otro delirium especificado con el código R41.0. Esta se utiliza cuando predominan los síntomas característicos del delirium, pero pues no se cumplen todos los criterios diagnósticos. Un ejemplo del delirium atenuado, pues sería que presenta el paciente algunos síntomas o síntomas menos intensos de los requeridos para el diagnóstico completo. Entonces, un caso como este entraría dentro de otro delirium. También encontramos el delirium no especificado, código R41.0, pues se emplea cuando existen síntomas compatibles con delirium, pero no hay suficiente información para realizar un diagnóstico más preciso, o el clínico decide no especificar la causa del incumplimiento de los criterios diagnósticos. También encontramos los trastornos neurocognitivos mayores y leves. Pues estos son los trastornos neurocognitivos TNC, que se caracterizan por un deterioro adquirido de una o más funciones cognitivas, y respecto al nivel previo del funcionamiento de la persona. Estas funciones incluyen la atención, memoria, aprendizaje, lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades perceptivo-motoras y cognición social. En el DSM-5 se distinguen dos niveles de gravedad: el trastorno neurocognitivo mayor, en el cual existe un deterioro significativo que afecta la independencia de la persona, y el trastorno neurocognitivo leve, donde existe un deterioro cognitivo moderado, pero la persona mantiene su autonomía funcional. También encontramos el trastorno neurocognitivo mayor. Pues en los criterios que se mencionan, pues es A, el declive cognitivo significativo, en donde debe existir evidencia de deterioro importante en uno o más dominios cognitivos, como la atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidades perceptivo-motoras y la cognición social. B, alteración de la independencia. Los déficits interfieren con las actividades cotidianas y la persona requiere ayuda para tareas complejas como el manejo de dinero o administración de medicamentos.
también compras o organización del hogar. En el inciso C nos habla de la exclusión del delirium. Los síntomas no aparecen exclusivamente durante el episodio de delirium. Y en el inciso D, de la exclusión de otros trastornos mentales, pues no se explica mejor por otros trastornos como la depresión mayor, la esquizofrenia o otros trastornos psiquiátricos. Los especificadores, pues según la alteración del comportamiento, sin alteración del comportamiento no existen síntomas conductuales clínicamente significativos y con alteraciones del comportamiento puede presentar síntomas psicóticos, agitación, apatía, alteraciones del estado de ánimo, conductas desinhibidas y también según su gravedad, en leve dificultades en actividades instrumentales complejas o también que conserva cierta independencia, moderado, dificultades en actividades básicas de la vida diaria como vestirse, comer o la higiene personal y grave, pues una dependencia total para el cuidado diario del individuo. También encontramos el trastorno neurocognitivo leve, el cual pues se mencionan algunos criterios diagnósticos en el DSM-5. El primero con el inciso A, declive cognitivo moderado, en donde existe un deterioro en uno o más dominios cognitivos como una atención compleja o la función ejecutiva, memoria y aprendizaje, en el lenguaje, habilidades perceptivo-motoras o cognición social. Inciso B, conservación de la independencia. La persona mantiene la capacidad de realizar actividades cotidianas, aunque necesita más tiempo de lo normal o requiere un mayor esfuerzo. También utiliza estrategias compensatorias o puede necesitar recordatorios. Y inciso C, la exclusión del delirium. Los síntomas no ocurren exclusivamente durante el delirium. Inciso D, la exclusión de otros trastornos mentales. No se explican mejor por depresión, esquizofrenia u otros trastornos psiquiátricos. La etiología de este trastorno puede ser las causas con las mismas que el TNC mayor, entre estos el Alzheimer, la enfermedad vascular, también Parkinson, Huntington, VIH, el traumatismo cerebral, sustancias o medicamentos, enfermedades médicas, etiologías también múltiples y algunas pues no específicas. Y también nos habla de sus especificadores, que sin alteración del comportamiento no existen síntomas conductuales importantes y con alteración del comportamiento puede presentar ansiedad, depresión, apatía, agitación o síntomas psicóticos. También nos habla de los subtipos de los trastornos neurocognitivos, los TNC, que se clasifican principalmente según la enfermedad o la condición que provoca el deterioro cognitivo. Cada subtipo presenta curso temporal característico como dominios cognitivos afectados, manifestaciones conductuales específicas y hallazgos neurológicos particulares. Los más frecuentes son las enfermedades de Alzheimer, enfermedades vasculares, enfermedad por cuerpos de Lewy, degeneración frontotemporal y enfermedad de Parkinson. Las características asociadas de los TNC suelen acompañarse de síntomas psicológicos y conductuales. Los síntomas psicóticos que pueden presentar son los delirios, las ideas persecutorias, alucinaciones visuales y las alteraciones del estado de ánimo son la depresión, ansiedad, euforia, alteraciones conductuales como la agitación, irritabilidad, agresividad y resistencia a los cuidados. Y otros síntomas frecuentes podría ser la alteración del sueño, apatía, deambulación sin objetivo, la desinhibición, la hiperfagia y la acumulación de objetos.
Esta tiene una prevalencia en que la frecuencia, pues, aumenta con la edad. El trastorno neurocognitivo mayor, aproximadamente del 1 al 2% a los 65 años y hasta el 30% a los 85 años. Y el trastorno neurocognitivo leve entre los 2 y 10% a los 65 años y entre el 5 y 25% a los 85 años. El desarrollo y curso, pues el curso depende mucho de la causa y el inicio puede ser brusco y estable o también puede tener un curso fluctuante o también un inicio gradual y progresivo como en la enfermedad de Alzheimer. Los factores de riesgo, pues, son la edad, es el principal factor del riesgo para la mayoría de los trastornos neurocognitivos, y los factores genéticos, que en algunas enfermedades neurodegenerativas tienen fuerte influencia hereditaria. Los factores médicos, las enfermedades vasculares, traumatismos cerebrales o infecciones neurológicas. Y también nos habla de un diagnóstico diferencial, el cual debemos de diferenciarlo de la cognición normal relacionada con la edad, del delirium, de los trastornos depresivo mayor, de los trastornos del neurodesarrollo. La comorbilidad es frecuente la coexistencia con delirium, con depresión, ansiedad, enfermedades neurológicas, enfermedades cardiovasculares. Los trastornos neurocognitivo frontotemporal mayor o leve. Pues estos trastornos neurodegenerativos, caracterizado por cambios progresivos en la conducta, personalidad o lenguaje debido a la degeneración de los lóbulos frontal y temporal. Nos menciona los siguientes criterios. Eh, pues cumple un criterio de trastorno neurocognitivo mayor o leve y el inicio pues es gradual y progresión lenta. La uno pues es variante conductual, la desinhibición, apatía o inercia y la pérdida de empatía. También el deterioro de la cognición social y las funciones ejecutivas. La variante del lenguaje, pues dificultad progresiva para hablar, comprender, nombrar objetos o utilizar correctamente el lenguaje. Y también la memoria y habilidades perceptivo-motoras relativamente conservadas en etapas iniciales. Las características principales son los cambios marcados en la personalidad y comportamiento, las conductas socialmente inapropiadas, la falta de juicio y planificación, la apatía o impulsividad y las alteraciones progresivas del lenguaje. La prevalencia de este trastorno es aproximadamente entre el 2 y 10 de casos por cada 100.000 habitantes. Es una de las causas más frecuentes de demencia en inicio temprano como a los 65 años, y su desarrollo y curso, pues inicio habitual entre los 50 y 60 años y la evolución es progresiva. La supervivencia media es de 6 a 11 años desde el inicio de los síntomas. Los factores de riesgo son los antecedentes familiares y las mutaciones genéticas como el MAPT, el GRN y el C90RF72. Las consecuencias funcionales son los problemas laborales y familiares tempranos, dificultades para la comunicación y las relaciones sociales y la pérdida progresiva de autonomía. Y tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer, de los trastornos neurocognitivo vascular, trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy y la depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia. El trastorno neurocognitivo mayor o leve con cuerpos de Lewy. Pues este es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por deterioro cognitivo progresivo asociado a cuerpos de Lewy en el cerebro.
Los criterios diagnósticos son que cumple criterios de trastorno neurocognitivo mayor o leve y el inicio insidioso y progresión gradual. Presenta características esenciales como las fluctuaciones de atención y estado de alerta, alucinaciones visuales recurrentes, parkinsonismo espontáneo posterior al deterioro cognitivo. Y las características principales son las variaciones importantes del estado mental, las alucinaciones visuales detalladas, la lentitud motora y rigidez, alteraciones del sueño REM, déficit temprano de atención y funciones ejecutivas. La prevalencia de este trastorno es entre el 0,1% y 5% en adultos mayores. Es más frecuente en hombres. El desarrollo y curso, el inicio habitual entre los 60 y 80 años y la evolución es progresiva. La supervivencia promedio es de 5 a 7 años. El diagnóstico diferencial debemos de tomarlo en cuenta de la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y del trastorno neurocognitivo vascular. También el trastorno neurocognitivo vascular mayor o leve, presenta pues deterioro cognitivo causado por enfermedad cerebrovascular o accidentes cerebrovasculares. Los criterios diagnósticos cumple con los criterios del trastorno neurocognitivo mayor o leve y la relación temporal con eventos cerebrovasculares o también la evidencia de enfermedad vascular, afectación predominante de atención compleja, velocidad de procesamiento o de las funciones ejecutivas. Sus características principales son el inicio súbito o progresivo, las dificultades de atención y planificación, el curso escalonado fluctuante y puede coexistir con secuelas neurológicas de ictus. También, pues, los factores de riesgo son la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, colesterol elevado y la fibrilación auricular. Los marcadores diagnósticos son la resonancia magnética y una tomografía, son los que muestran los infartos cerebrales o lesiones vasculares. Las consecuencias funcionales son el deterioro cognitivo asociado a las limitaciones físicas y neurológicas, y el diagnóstico diferencial debemos de tomarlo en cuenta en enfermedad de Alzheimer, trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy y trastorno neurocognitivo frontotemporal. Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a un traumatismo cerebral. Esta pues se define por el deterioro cognitivo, consecuencia de una lesión cerebral traumática. Los criterios diagnósticos son los siguientes: cumple criterios de trastorno neurocognitivo mayor o leve, evidencia de traumatismo cerebral con pérdida de conciencia, amnesia postraumática, desorientación o confusión, signos neurológicos objetivos, y los síntomas aparecen tras el traumatismo y persisten después de la fase aguda. Las características principales son los problemas de atención y memoria, la lentitud en el procesamiento de información, las alteraciones ejecutivas, cambios emocionales y conductuales, y esta tiene una prevalencia aproximadamente del 1,7 millones de traumatismos cerebrales al año en Estados Unidos. Es más frecuente en hombres y su desarrollo y curso son los casos leves que suelen recuperarse en semanas o meses, y también los traumatismos moderados o graves que pueden dejar secuelas permanentes. Los factores de riesgo son las caídas, los accidentes de tránsito, los deportes de contacto y los traumatismos repetidos. Dentro de los marcadores diagnósticos, sería una tomografía computarizada o una resonancia magnética. También una evaluación neuropsicológica.
Las consecuencias funcionales son las dificultades académicas, laborales y sociales y posible pérdida de independencia en los casos graves. Debemos de tener un diagnóstico diferencial del trastorno de estrés postraumático y trastorno de síntomas somáticos, también del trastorno facticio y otras causas de deterioro cognitivo. En el trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por sustancias o medicamentos, podemos encontrar los siguientes criterios diagnósticos. 1. Evidencia de deterioro cognitivo significativo. Puede ser mayor o leve. 2. Los déficits aparecen durante o después del consumo de una sustancia o un medicamento. 3. La sustancia es capaz de producir el deterioro. 4. No se explica mejor por otro trastorno neurocognitivo. Esta es una alteración de memoria, atención, funciones ejecutivas o aprendizaje relacionada con sustancias como el alcohol, inhalantes y sedantes o medicamentos. Su prevalencia es variable según la sustancia implicada. En cuanto a su desarrollo y curso, este puede ser reversible o persistente. Todo depende del tipo y duración del consumo. Los factores de riesgo y pronóstico encontramos el consumo prolongado, la edad avanzada y las enfermedades médicas asociadas. Su diagnóstico diferencial encontramos 1. El delirium, 2. Demencias degenerativas y 3. Los trastornos depresivos. Su comorbilidad es un trastorno por consumo de sustancias, depresión y ansiedad. También encontramos el trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a infección por VIH. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos 1. Evidencia de deterioro cognitivo asociado a infección por VIH. 2. Deterioro no se explica mejor por otra enfermedad. Esta afecta la memoria, la velocidad de procesamiento, la atención y funciones ejecutivas. Su prevalencia ha disminuido con la terapia antirretroviral, pero sigue siendo frecuente. En cuanto al desarrollo y curso, generalmente es progresivo, puede estabilizarse con tratamiento. Los factores de riesgo y pronóstico son 1. Carga viral elevada, 2. Inmunopresión grave, 3. Edad avanzada. Su diagnóstico diferencial es el delirium, la depresión y otras infecciones del SNC. Su comorbilidad es depresión, ansiedad y trastornos por consumos de sustancias. Encontramos también los trastornos neurocognitivos mayor o leve debido a enfermedad por priones. Sus criterios diagnósticos son 1. Deterioro cognitivo relacionado con una enfermedad por priones. 2. Progresión rápida de los síntomas. Esta es una demencia rápidamente progresiva con alteraciones motoras, mioclonias y ataxia. Su prevalencia es muy rara. En cuanto al desarrollo y curso, evolución rápida y generalmente mortal. Los factores del riesgo son factores genéticos o exposición a material infectado. Su diagnóstico diferencial indica que es 1. Enfermedad de Alzheimer, 2. Enfermedad de Parkinson, 3. Encefalitis. Su comorbilidad son alteraciones conductuales y psiquiátricas. Encontramos también los trastornos neurocognitivos mayor o leve debido a la enfermedad de Parkinson. Sus criterios diagnósticos son 1. Deterioro cognitivo asociado a enfermedad de Parkinson establecida. 2. El deterioro aparece después del inicio de los síntomas motores. Em, este es un déficit en funciones ejecutivas, atención y memoria con lentitud cognitiva. Su prevalencia es más frecuente en etapas avanzadas de la enfermedad. Su desarrollo y curso generalmente es progresivo. Dentro de los factores del riesgo encontramos la edad avanzada, mayor gravedad motora y duración prolongada de la enfermedad. Su diagnóstico diferencial es 1. Demencia con cuerpos de Lewy, 2. Enfermedad de Alzheimer. Su comorbilidad es la depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Encontramos también el trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Huntington. Sus criterios diagnósticos son 1. Deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Huntington.
2. Evidencia genética o clínica de la enfermedad. Esta es una alteración de funciones ejecutivas, memoria y cambios conductuales. Su prevalencia realmente es rara. En cuanto a su desarrollo y curso, es progresivo e irreversible. Los factores de riesgo son antecedentes familiares y mutación genética. Y su diagnóstico diferencial indica que es 1. Parkinson, 2. Trastornos depresivos, 3. Demencia frontotemporal. Y su comorbilidad indica que es la depresión, irritabilidad y síntomas psicóticos. Encontramos también los trastornos neurocognitivos mayor o leve debido a etiologías múltiples. Sus criterios diagnósticos son deterioro cognitivo atribuible a dos o más causas, como por ejemplo el Alzheimer y la enfermedad vascular. Em, Esta es una presentación variable según las etiologías implicadas. Su prevalencia es frecuente en adultos mayores. Su desarrollo y curso generalmente es progresivo. Y en cuanto a factores de riesgo, encontramos que dependen de las enfermedades subyacentes y en el diagnóstico diferencial podemos encontrar el siguiente trastorno neurocognitivo por una sola etiología. La comorbilidad nos indica que es la depresión, la ansiedad y las enfermedades médicas crónicas. Ahora hablaremos de los trastornos de la personalidad y comenzaremos con el grupo A, el trastorno de la personalidad paranoide. En el trastorno de la personalidad paranoide vemos que se caracteriza por un patrón dominante de desconfianza y suspicacia hacia los demás, de manera que las intenciones de otras personas se interpretan como maliciosas. Este patrón comienza al inicio de la edad adulta y aparece en diversos contextos. La persona con este trastorno asume constantemente que los demás desean dañarlos, engañarlos, humillarlos o aprovecharse de ellos, aun cuando no exista una evidencia objetiva que sustente estas creencias. Los criterios diagnósticos que encontramos son que debe existir un patrón generalizado de desconfianza y suspicacia que comienza al inicio de la adultez y se presenta en diversos contextos. Se requiere 4 o más de los siguientes criterios. 1. La sospecha injustificada. Sospecha sin base suficiente que los demás van a explotarlo, dañarlo o engañarlo. Luego, dudas sobre la lealtad. Se preocupa constantemente por la lealtad o confiabilidad de amigos y compañeros. También la reticencia a confiar, evitar compartir información personal porque teme a que sea utilizada en su contra. También la interpretación amenazante. Encuentra significados ocultos, humillantes o amenazantes en comentarios o acontecimientos que son inocentes. Guarda rencores. No olvida insultos, ofensas o desaires. 6. Percibe ataques a su carácter. Interpreta ataques en su contra su reputación que otras personas no perciben y responde rápidamente con ira. También celos patológicos, sospecha de forma recurrente y justificada infidelidad de su pareja. En las características diagnósticas vemos que las personas con trastorno paranoide sospechan constantemente de los demás, interpretan las acciones ajenas como hostiles, son hipervigilantes, analizan excesivamente la intención de otros, tienen dificultad para perdonar y son sensibles a las críticas. Pueden parecer fríos, distantes, hostiles, rígidos o argumentativos. Las características asociadas que el DSM-5 menciona son hostilidad, rigidez emocional, celos, tendencia a culpar a otros, pensamientos de suspicacias, baja tolerancia a la crítica. Puede presentar episodios breves de síntomas psicóticos durante situaciones de estrés intenso. En la prevalencia estimada en la población general es entre 2,3% y 4%. Se observa con mayor frecuencia en hombres y familiares de personas con esquizofrenia. El desarrollo y curso. Los rasgos suelen comenzar en la adolescencia, en el inicio de la edad adulta. Durante la infancia puede observarse el aislamiento social, hipersensibilidad, desconfianza, hostilidad, rendimiento escolar irregular. El trastorno suele presentar un curso
crónico persistente y variable según el funcionamiento social. Los factores de riesgo y pronóstico, vemos que hay factores ambientales, experiencias traumáticas, maltrato infantil, ambientes familiares hostiles y negligencia. En los factores genéticos vemos la existencia, que existe cierta relación familiar con personas con esquizofrenia o un trastorno delirante. En los aspectos culturales, el DSM-5 advierte que ciertas conductas culturalmente aceptadas o relacionadas con experiencias de discriminación pueden parecer rasgos paranoides, por lo que el contexto cultural debe evaluarse también cuidadosamente. En aspectos relacionados con el género, vemos que el trastorno parece diagnosticarse con mayor frecuencia en hombres. Las consecuencias funcionales que puede producir son problemas laborales, familiares, de pareja, aislamiento social y problemas legales. La desconfianza suele deteriorar significativamente las relaciones interpersonales. El riesgo suicida. El DSM-5 no describe específicamente un riesgo suicida, aunque pueden presentarse síntomas depresivos secundarios al aislamiento y los conflictos interpersonales. En los diagnósticos diferenciales encontramos el trastorno delirante, las ideas son más fijas y organizadas, la esquizofrenia, existen síntomas psicóticos persistentes. En el trastorno esquizotípico vemos que aparecen distorsiones cognitivas y pensamiento mágico. En el trastorno límite vemos la suspicacia que aparece, que suele aparecer únicamente durante el estrés, el cambio de personalidad por afección médica cuando los síntomas se deben a una enfermedad neurológica. Luego vemos la comorbilidad, que frecuentemente se asocia con trastornos depresivos mayor, trastornos obsesivos compulsivos, agorafobia, trastornos por consumo de sustancias o trastornos de personalidad. Entonces, el trastorno de la personalidad se caracteriza por esa desconfianza persistente hacia los demás, cómo el individuo interpreta intenciones ajenas como maliciosas y, y mantiene una sospecha injustificada. Ahora nos encontramos con el trastorno de la personalidad esquizoide, que se caracteriza por ser o tener un, un patrón marcado. Se caracteriza por un marcado desapego de las relaciones sociales y una expresión emocional limitada. Las personas suelen preferir la soledad y presentan poco interés por la intimidad interpersonal. El DSM-5 define como este trastorno como un patrón persistente y restricción emocional. En los criterios diagnósticos debe existir un patrón dominante de distanciamiento de las personas o de las relaciones sociales y una gama restringida de la expresión emocional. Se requiere 4 o más de los siguientes criterios. 1. No desea relaciones cercanas. No desea ni disfruta las relaciones personales cercanas, incluyendo formar parte de su familia. 2. Actividades solitarias. Escoge casi siempre actividades individuales. 3. Poco interés sexual. Presenta escaso o ningún interés por experiencias sexuales con otras personas. 4. Escaso placer. Disfruta de pocas actividades. 5. Ausencia de milagro de amigos cercanos. No posee amigos, síntomas o personas de confianza, aparte de familiares de primer grado. La indiferencia a la crítica. Parece indiferente tanto a las críticas como a los elogios. Frialdad emocional. Muestra frialdad emocional, desapego o afectividad limitada. En las características diagnósticas, las personas con este trastorno suelen ser introvertidas, mostrar escasa expresividad emocional, tener pocas relaciones, evitar la intimidad, mostrar poca necesidad de compañía. Pueden parecer fríos, distantes, reservados, solitarios e indiferentes. El DSM-5 menciona las características asociadas, entre ellas las fantasías internas abundantes, pensamiento introspectivo, apariencia de indiferencia, dificultad para expresar afecto y pobre habilidad social. Algunas personas pueden desarrollar una vida imaginativa intensa. En la prevalencia encontramos
que se estima en la población general es de aproximadamente 3,1%, se diagnostica con mayor frecuencia en hombres. En el desarrollo y curso vemos los rasgos pueden observarse desde la infancia a la adolescencia. Los niños pueden mostrar aislamiento social, pocas amistades, preferencia por jugar solos, dificultades escolares relacionadas con la interacción social. El trastorno suele ser crónico y estable en el tiempo. Los factores de riesgo y pronóstico: existe una mayor frecuencia entre familiares de personas con esquizofrenia o trastorno esquizotípico. Algunos autores también sugieren una posible vulnerabilidad genética compartida. El DSM-5 señala aspectos culturales, que ciertas dificultades relacionadas con la reserva emocional o la distancia social deben distinguirse del trastorno. Aspectos relacionados con el género: parece presentarse con mayor frecuencia en hombres y puede causar deterioro funcional en ellos. En las consecuencias funcionales puede provocar aislamiento social, dificultades de pareja, escasas relaciones interpersonales, limitaciones laborales en trabajos que requieren interacción constante. Algunas personas pueden funcionar adecuadamente en empleos que requieren trabajo independiente. El riesgo suicida. No existe realmente un riesgo suicida particularmente elevado descrito en el DSM-5, aunque puede existir una depresión secundaria debido al aislamiento social. En el diagnóstico diferencial vemos el trastorno delirante. Las ideas delirantes están ausentes en trastorno de esquizofrenia. No existen alucinaciones ni delirios persistentes. Trastorno esquizotípico. En el esquizotípico aparece pensamiento mágico y distorsiones perceptivas y conductas excéntricas. El trastorno de espectro autista. Las dificultades sociales del autismo suelen acompañarse de déficit del desarrollo y conductas repetitivas. El trastorno depresivo mayor. El aislamiento puede aparecer durante la depresión, pero no constituye un patrón permanente. La comorbilidad puede coexistir con trastorno depresivo mayor, trastorno esquizotípico, trastorno paranoide, trastorno de ansiedad, otros trastornos de personalidad. Ahora nos encontramos con el trastorno de la personalidad esquizotípica. El DSM-5 define el trastorno esquizotípico de la personalidad como un patrón persistente de dificultades interpersonales, pensamientos extraños y comportamientos excéntricos. Las personas que experimentan gran incomodidad en relaciones cercanas y presentan alteraciones cognitivas o perceptivas que no llegan a construir una psicosis completa. En los criterios diagnósticos debe existir un patrón dominante de déficits sociales e interpersonales asociados a distorsiones cognitivas y conductuales. Requieren 5 o más de los siguientes criterios. 1. Ideas de referencia. Interpretación incorrecta de acontecimientos externos como si estuvieran relacionados con la persona. Importante, no son delirantes. Creencias extrañas o pensamiento mágico. Puede incluir supersticiones, creencias en la clarividencia, telepatía, sexto sentido, creencias paranormales. En niños y adolescentes pueden aparecer fantasías extrañas. Luego vemos las experiencias perceptivas habituales, por ejemplo, sentir una presencia, percibir sombras, sensaciones corporales extrañas. Luego vemos el pensamiento y lenguaje extraños. El discurso puede ser vago, circunstancial, metafórico, estereotipado, excesivamente elaborado. Suspicacia o idea paranoide. Presentan desconfianza y sospechas frecuentes. También vemos afecto inapropiado restringido. Las emociones las emociones pueden parecer frías, extrañas o incongruentes. Luego vemos una conducta o apariencia excéntrica. Suelen vestir, hablar o comportarse de manera peculiar. Falta de amigos íntimos, no poseen relaciones cercanas fuera de la familia. La ansiedad social excesiva. La ansiedad social no disminuye con la familiaridad, se relaciona con temores paranoides y no depende
de sentimientos de inferioridad. En las características diagnósticas, las personas con este trastorno suelen tener ideas extrañas, mostrar conductas peculiares, ser socialmente aisladas, presentar ansiedad interpersonal, tener pensamiento mágico. Algunas pueden aparecer excéntricas, raras, misteriosas o extrañas. Las características asociadas que el DSM-5 señala son episodios psicóticos breves, ideas paranoides transitorias, dificultades laborales, problemas académicos y bajo rendimiento. En la prevalencia encontramos que estimadamente 3,9% puede ser ligeramente frecuente en hombres. En el desarrollo y curso vemos que los rasgos pueden comenzar en la adolescencia o en la adultez temprana. Durante la infancia puede observarse aislamiento, pocas amistades, ansiedad social, bajo rendimiento escolar, intereses extraños. El trastorno suele seguir un curso crónico y persistente. Los factores de riesgo y pronóstico: existe una fuerte relación familiar con esquizofrenia o otros trastornos psicóticos. Se considera parte del espectro de la esquizofrenia. En el DSM-5, en los aspectos culturales, señalan que algunas creencias religiosas o culturales pueden parecer pensamiento mágico, por lo que el contexto cultural debe ser cuidadosamente evaluado. Aspectos relacionados con el género: puede darse con mayor frecuencia en hombres. En consecuencias funcionales, puede producir elemento social, dificultades laborales, problemas académicos, relaciones interpersonales limitadas y baja calidad de vida. En el riesgo de progresión, algunos individuos pueden desarrollar posteriormente esquizofrenia, trastornos psicóticos o trastornos delirantes. Sin embargo, la mayoría no desarrolla psicosis completa. En el diagnóstico diferencial vemos la esquizofrenia. La esquizofrenia presenta delirios persistentes, alucinaciones y desorganización grave. El trastorno delirante son más estructuradas. En el trastorno paranoide no existen distorsiones perceptivas ni pensamiento mágico. El trastorno esquizoide no presenta las alteraciones cognitivas ni las conductas excéntricas. En el trastorno de espectro autista, las dificultades sociales tienen un origen en el desarrollo. En la comorbilidad, frecuentemente se asocia con trastorno depresivo mayor, de ansiedad, paranoide, evitativo y trastornos por consumo de sustancias. El riesgo suicida: puede existir ideación suicida, depresión secundaria y aislamiento social. El riesgo aumenta cuando existen trastornos depresivos asociados. También Ahora hablaremos del pasamos al trastorno grupo B, límite de la el personalidad. trastorno Aquí podemos ver que el trastorno límite de la de personalidad se personalidad caracteriza por antisocial. una marcada El inestabilidad trastorno emocional, antisocial de la relaciones personalidad interpersonales se caracteriza por un intensas e patrón inestables persistente de y violación a los alteraciones de la derechos de los identidad y demás, conductas impulsivas que acompañado de pueden incluir autolesiones engaño, o impulsividad, intentos suicidas. agresividad e En los criterios irresponsabilidad, diagnósticos se requieren 5 o con más de los escasa siguientes o nula criterios. presencia de remordimiento. En los criterios 1. diagnósticos debe Esfuerzos existir un frenéticos patrón por evitar el dominante de abandono. 2. desprecio Relaciones y interpersonales violación de los inestables. derechos de 3. los demás Alteración de la desde 15 identidad, años de edad. Se impulsividad, requieren 3 o conductas más de los suicidas siguientes criterios: autolesivas, 1. Incumplimiento de las inestabilidad reglas afectiva, de las sentimientos normas crónicos de sociales; 2. vacío, ira Engaño; 3. intensa e Impulsividad, irritabilidad inapropiada, y agresividad; ideación 5. paranoide Despreocupación por de la disociación seguridad; 6. transitoria. Irresponsabilidad Las persistente; características 7. Ausencia de remordimiento. diagnósticas, las Criterios principales del adicionales del trastorno límite suelen DSM-5 ser además puede temer al abandono, tener relaciones cumplirse con tres inestables, condiciones. A. presentar El emociones individuo intensas, tiene mostrar al menos impulsividad y 18 experimentar años. gran B. sufrimiento personal. Existe Las evidencia de trastorno de características conducta asociadas antes del de los 15 DSM-5 años. señalan C. La conducta conductas antisocial no ocurre exclusivamente durante la autodestructivas, esquizofrenia o trastorno bipolar. Luego sabotaje personal, encontramos dependencia emocional, problemas la laborales, relación conductas de riesgo. con el Pueden trastorno de experimentar crisis conducta. El frecuentes, DSM-5 hospitalizaciones, establece que para conflictos diagnosticar este interpersonales. trastorno debe existir La evidencia prevalencia previa, estimada es de eh, aproximadamente agre- agresión a personas o animales, destrucción del de la propiedad, fraude o 1,6% robo, violación grave de las normas. Estas conductas deben haber de la aparecido antes de los población, 15 años. En las y en características algunos diagnósticas estudios podemos ver que sugieren las que hasta el personas con este trastorno pueden 5,9% manipular a los demás, mentir presenta más constantemente, o menos ser cerca del irresponsables, mostrar 20% de agresividad, los ignorar normas pacientes sociales. Con hospitalizados en frecuencia utilizan psiquiatría. el encanto En el superficial, desarrollo y curso culpan a otros podemos y ver que minimizan suele sus comenzar actos. en la El adolescencia DSM-5
DSM-5 describe En la adultez características temprana, los asociadas, entre síntomas ellas son más baja graves durante tolerancia a la periodos frustración, años de la conductas adultez. de Muchos riesgo, pacientes consumo de presentan sustancias, impulsividad y mejoría hostilidad. gradual con la Pueden edad. parecer seguros de sí Los mismos, factores de riesgo y carismáticos pronóstico y vemos que encantadores. hay Sin ambientales embargo, y utilizan estas genéticos. En características los para aspectos relacionados obtener con género, beneficios con mayor personales. frecuencia se da La en mujeres, prevalencia se estima sin entre el embargo pueden ser 0.2% y diagnosticados en hombres. Las 3.3% de la consecuencias población general. funcionales puede Es producir considerablemente más problemas frecuente en hombres. En laborales, el desarrollo en curso relaciones vemos que los inestables, síntomas suelen fracturas comenzar en la frecuentes, infancia, en la dificultades adolescencia, académicas y y los trastornos de conducta suele hospitalizaciones parecer repetidas. El preceder riesgo al suicida diagnóstico, es que uno de pueden los preceder aspectos a más este importantes que diagnóstico señala el de la conducta DSM-5. antisocial puede disminuir Aproximadamente 8 después o de los 40 10% años o pueden durante morir la por madurez, suicidio. especialmente la Son frecuentes los intentos impulsividad suicidas, y las la actividad autolesiones delictiva. comunes. El Los riesgo factores de aumenta con riesgo del depresión, consumo de pronóstico vemos sustancias y que son aislamiento. ambientales y genéticos. El En el diagnóstico aspectos diferencial es el culturales, trastorno el DSM-5 bipolar, señala que el contexto depresivo, social debe histriónico, considerarse dependiente, cuidadosamente antisocial. para En evitar la confundir comorbilidad comportamientos vemos adaptativos con la rasgos presencia de antisociales. depresión, ansiedad, Aspectos trastornos relacionados alimentarios por con consumo de género sustancias, trastornos es más frecuente estrés en hombres postraumático y y el trastorno bipolar. la proporción puede alcanzar de 2 a 5 hombres por También cada mujer. hablaremos del Las trastorno límite consecuencias de la funcionales personalidad. pueden generar Aquí problemas podemos ver que el trastorno legales, límite de la laborales, personalidad se de caracteriza por una pareja, marcada inestabilidad violencia, conducta emocional, criminal o relaciones problemas interpersonales económicos. Existe un intensas e mayor inestables riesgo y suicida, alteraciones de la conductas identidad y suicidas, conductas muertes, impulsivas que pueden accidentes, incluir conductas autolesiones peligrosas. En o el diagnóstico intentos suicidas. diferencial En podemos los ver el criterios trastorno por diagnósticos consumo se de requieren sustancias, 5 o más trastorno de los siguientes bipolar, criterios. esquizofrenia, trastorno narcisista o trastorno límite. 1. En la Esfuerzos frenéticos por comorbilidad evitar el frecuentemente se abandono. 2. asocia con Relaciones trastorno interpersonales por consumo de inestables. 3. alcohol, Alteración de consumo la de identidad, sustancias, impulsividad, trastorno de depresión conductas mayor, suicidas trastorno autolesivas, por déficit de atención e inestabilidad hiperactividad, afectiva, trastorno sentimientos límite de la crónicos de vacío, personalidad ira y intensa e trastorno narcisista. inapropiada, Especificadores del ideación DSM-5 con paranoide de características disociación psicopáticas. transitoria. El modelo alternativo Las puede características presentar falta de empatía, diagnósticas, las remordimiento principales superficial, del trastorno manipulación y límite frialdad suelen ser emocional. temer al abandono, tener relaciones interpersonales. Ahora En hablaremos el del trastorno trastorno histriónico de la del personalidad. narcisista de El la trastorno personalidad. histriónico de la personalidad se Podemos ver caracteriza que este por trastorno una narcisista se excesiva necesidad caracteriza de por atención sentimientos de o una grandiosidad, emocionalidad necesidad exagerada y excesiva conductas teatrales admiración o y seductoras dificultades para dirigidas a reconocer o obtener comprender los aprobación o sentimientos o reconocimiento. necesidades de otras personas. Se E igual requieren en 5 o este más de los trastorno se siguientes requieren criterios 5 o más de diagnósticos. los siguientes criterios. El uno Uno, es incomodidad cuando no sentido es el centro de grandioso atención, de importancia, conducta seductora fantasías de proactiva, éxito ilimitado, expresión cree que es emocional especial y superficial y única, necesidad combatiente, excesiva de admiración, utiliza el aspecto sentido de físico para derecho, llamar la explotación atención, interpersonal, forma de hablar falta de empatía, envidia, impresionatista, actitudes teatral, arrogantes. teatril- El teatralidad y DSM-5 señala las dramatización características asociadas: baja sujeción tolerancia a la crítica, y reacciones de sugestionabilidad. ira, vergüenza, Considera las humillación, relaciones envidia. más Cuando íntimas recibe de lo que críticas son. pueden En las experimentar características rabia, diagnósticas desprecio, puede retraimiento, que suelen depresión. verse en este La trastorno es que prevalencia busca estimada es aprobación hasta del constante, 6.6% necesita de la población reconocimiento, diagnosticada con mayor frecuencia mostrar en hombres. expresividad El desarrollo emocional, y el intenta curso. Algunos atraer rasgos la pueden atención. observarse durante la Puede parecer adolescencia. Sin encantador, embargo, el social, DSM-5 señala que dramático, la entusiasta. grandiosidad en Las adolescentes no debe características confundirse con el asociadas trastorno. que el El DSM-5 curso suele menciona es ser la crónico y dependencia de la persistente. aprobación externa, intolerancia a la frustración, necesidad de El gratificación diagnóstico inmediata diferencial es el y trastorno relaciones histriónico, inestables. antisocial y También límite de la personalidad, puede episodios representar baja maníacos. autoestima, sensibilidad al rechazo e En el trastorno del influenciabilidad. narcisista de la La personalidad, prevalencia estimada es podemos ver que este aproximadamente trastorno del narcisista se caracteriza por 1.8%. sentimientos Puede de diagnosticarse con mayor grandiosidad, frecuencia en mujeres necesidad cuando esto excesiva admiración y aunque esto puede dificultades verse para influido por los reconocer o factores comprender los culturales. sentimientos o En el necesidades de desarrollo y otras curso personas. E podemos igual ver en este que trastorno se los rasgos requieren suelen 5 o más aparecer de los durante la siguientes criterios. adolescencia y la Uno, adultez temprana. El trastorno puede grandioso de mantenerse de importancia, forma estable, fantasías aunque de algunos éxito síntomas ilimitado, pueden cree disminuir que es con la edad. especial y única, necesidad excesiva de admiración, El sentido DSM-5 de señala que derecho, la explotación expresión emocional varía interpersonal, según la cultura. falta de empatía, Algunas envidia, conductas actitudes consideradas arrogantes.
expresivas en El ciertos DSM-5 contextos señala las culturales no deben características confundirse con asociadas: trastornos baja de la tolerancia a la crítica, personalidad. reacciones de ira, Luego vergüenza, encontramos aspectos humillación, relacionados envidia. con el Cuando género. recibe críticas pueden experimentar Históricamente se ha rabia, diagnosticado con desprecio, mayor frecuencia en retraimiento, mujeres, depresión. aunque La puede prevalencia presentarse en estimada es ambos hasta del sexos. 6.6% de la El riesgo población suicida, diagnosticada el con mayor DSM no lo frecuencia en describe, hombres. El desarrollo y el no, curso. no Algunos describe rasgos un riesgo pueden elevado, observarse aunque durante suele la adolescencia. presentarse. Sin embargo, el En DSM-5 el señala que diagnóstico la diferencial encontramos grandiosidad el en trastorno adolescentes no límite de debe la confundirse personalidad, con el trastorno. trastornos El curso narcisistas, suele ser crónico y trastorno dependiente, persistente. trastorno antisocial. En la comorbilidad El podemos diagnóstico encontrar el diferencial trastorno es el trastorno depresivo mayor, crónico, trastornos de ansiedad, antisocial, trastorno límite de la somático, personalidad, trastorno episodios límite de la maníacos. personalidad y trastorno narcisista. En el trastorno del narcisismo, en el trastorno de la personalidad evitativa, vemos que se caracteriza por una marcada inhibición social, sentimientos de inferioridad, también una gran sensibilidad a la crítica o al rechazo, lo que provoca que la persona evite las relaciones. En este diagnóstico, al menos se debe cumplir con 4 o más criterios de los siguientes: evita actividades laborales con contacto interpersonal, evita relaciones sin seguridad de aceptación. También hay una restricción en las relaciones íntimas, preocupación por las críticas, inhibición social, se considera socialmente inepta, evita riesgos personales. En las características asociadas, el DSM-5 señala hipervigilancia ante la crítica, baja autoestima, sentimientos de inferioridad, ansiedad social, dificultades laborales. La prevalencia es entre el 2.4% y el 2.5% de la población general. Los primeros rasgos pueden aparecer durante la infancia y la independencia y la adolescencia. El trastorno igual suele ser crónico y persistente. Aquí existe un riesgo suicida. Puede aumentar cuando se presenta depresión, soledad, sentimientos intensos al rechazo. En el diagnóstico diferencial vemos trastorno de ansiedad social, trastorno dependiente, trastorno esquizoide, trastorno del espectro autista. Tenemos el trastorno de la personalidad dependiente. En el trastorno de la personalidad dependiente se caracteriza por una necesidad excesiva de ser cuidado por otros, lo que lleva a la persona a comportamientos sumisos, miedo a la separación y dificultad para tomar decisiones sin ayuda. En los criterios diagnósticos del DSM-5 se requiere un patrón dominante de necesidad excesiva de cuidado, lo que lleva a sumisión y comportamiento de apego. Em, Aquí también vemos que se debe cumplir al menos con 5 de los siguientes criterios. 1. Dificultad para tomar decisiones, necesidad de que otros asuman responsabilidades, dificultad para expresar desacuerdo, dificultad para iniciar proyectos. Va demasiado lejos para obtener apoyo. Se siente incómodo, indefenso cuando está solo. Búsqueda urgente de nuevas relaciones. Preocupación irreal por el abandono. El diagnóstico diferencial es el trastorno de la personalidad evitativa, límite de la personalidad y ansiedad por separación. Y bueno, como punto número 3 tenemos los trastornos parafílicos y prácticamente pues un trastorno parafílico es una parafilia que causa malestar o deterioro en la persona y cuya satisfacción conlleva un perjuicio personal o riesgo de daño a terceros. La parafilia es una condición necesaria, pero no suficiente para tener un trastorno parafílico y por sí misma no justifica o requiere necesariamente la intervención clínica. No es raro que una misma persona presente dos o más parafilias. Además, la intensidad de una parafilia puede evaluarse comparando los deseos, comportamientos o fantasías sexuales parafílicas con los intereses y comportamientos sexuales mormofílicos mediante entrevistas clínicas, cuestionarios y medidas
psicofisiológicas. Entonces, el primer trastorno es el trastorno de voyeurismo, que es por el código F65.3, y los criterios diagnósticos, pues se caracteriza por una excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación de una persona desprevenida que está desnudándose o dedicada a una actividad sexual durante un periodo de al menos 6 meses. Y para el diagnóstico, la persona debe haber cumplido estos deseos sexuales con una persona que no ha dado su consentimiento, o bien la fantasía o deseo deben causar malestar clínicamente significativo y deterioro. Y pues además la persona debe tener como mínimo 18 años de edad. Las características diagnósticas pueden aplicarse tanto a individuos que admiten libremente este tipo de parafilia como a aquellos que la niegan, a pesar de existir pruebas de lo contrario. Si una persona presenta interés sexual voyeurístico, pero no experimenta malestar, deterioro funcional, ni actúa de esta manera, puede afirmarse que tiene una parafilia de voyeurismo, pero no un trastorno de voyeurismo. La prevalencia, pues, son los más frecuentes entre los potenciales comportamientos sexuales delictivos. Se desconoce, el voyeurismo se desconoce, aunque la máxima prevalencia posible a lo largo de la vida es aproximadamente del 12% en los hombres y el 4% en las mujeres. Curso y desarrollo. Los hombres adultos con trastorno de voyeurismo suelen reconocer por primera vez este interés durante la adolescencia. Sin embargo, la edad mínima para este diagnóstico es de 18 años. Y los factores de riesgo y pronóstico, pues se han sugerido el abuso sexual en la infancia, el abuso de sustancias y la preocupación sexual o hipersexualidad, aunque la relación causal con el voyeurismo es incierta. Los aspectos diagnósticos relacionados con el género, pues es muy raro en las mujeres en contextos clínicos. La proporción entre hombres y mujeres que realizan actos aislados de voyeurismo para alcanzar la excitación sexual podría ser de 3 a 1. Diagnóstico diferencial y comorbilidad, pues incluye el trastorno de conducta, trastorno de la personalidad, antisocial y trastornos por consumo de sustancias. Entre las afecciones comórbidas, pues más frecuentes se encuentran lo que es hipersexualidad, otros trastornos parafílicos, especialmente en trastorno de exhibicionismo, los trastornos depresivos, bipolares, de ansiedad por consumo de sustancias, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de conducta y el trastorno de la personalidad antisocial. Como número 2 está el trastorno de froteurismo, prácticamente, pues acá se caracteriza por una excitación sexual intensa y recurrente derivado de los tocamientos o fricción contra una persona sin su consentimiento durante un periodo de al menos 6 meses, manifestada por fantasías, deseos irrefrenables, o comportamientos. Y pues en este caso esos son los criterios diagnósticos. Para el diagnóstico como tal, pues el individuo debe haber cumplido estos deseos sexuales con una persona que pues no haya dado su consentimiento, y los deseos o fantasías deben causar un malestar significativo en todos los ámbitos de su vida. Y pues en los especificadores, si es en un entorno controlado, pues prácticamente se aplica a individuos que viven en una institución u otros ámbitos donde la oportunidad de realizar tocamientos o fricciones es limitada. El remisión total, pues la persona no ha cumplido sus deseos irrefrenables con una persona sin su consentimiento y no ha presentado malestar ni problemas sociales, laborales o de funcionamiento durante al menos 5 años en su entorno no controlado. Las características diagnósticas, pues pueden aplicarse tanto a quienes admiten libremente esta parafilia como a quienes la niegan, a pesar de existir pruebas objetivas. Si una persona presenta intereses pues sexual froteurístico, pero no experimenta malestar, deterioro funcional ni actúa de esta manera, puede afirmarse que tiene intereses sexuales por el froteurismo, pero no un trastorno de froteurismo como tal. La prevalencia,
Pues pueden suceder hasta en un 30% de los hombres adultos en la población general y entre un 10% y 14% de los varones adultos atendidos por trastornos parafílicos e hipersexualidad cumplen con los criterios diagnósticos del trastorno de froteurismo. El desarrollo y curso. Pues los hombres adultos con este trastorno suelen darse cuenta por primera vez de este interés sexual durante la adolescencia tardía o el inicio de la etapa adulta. La persistencia del trastorno no está clara, aunque su evolución puede variar según los factores como el malestar subjetivo, la comorbilidad psiquiátrica, la hipersexualidad, la impulsividad sexual, el deterioro psicosocial y la propensión a realizar tocamientos o fricciones sin consentimiento. Factores de riesgo y pronóstico. Se encuentran los temperamentales, pues el comportamiento antisocial no sexual y la hipersexualidad o bien preocupación sexual pueden ser factores de riesgo inespecíficos. Además, el froteurismo es una condición previa necesaria para el trastorno del froteurismo. Los aspectos diagnósticos relacionados con el género parece haber sustancialmente menos mujeres con preferencias sexuales froteurísticas que hombres. El diagnóstico diferencial, pues encontramos lo que es el trastorno de conducta y trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno por sustancias y la comorbilidad. Las afecciones que aparecen con mayor frecuencia junto al trastorno de froteurismo son la hipersexualidad y otros trastornos parafílicos, y especialmente el trastorno de exhibicionismo y trastorno de voyeurismo. También son frecuentes el trastorno de la conducta, el trastorno de la personalidad antisocial y los trastornos depresivos, que es bipolar, de ansiedad y por consumo de sustancias. Como trastorno número 3 está el trastorno de froteurismo y prácticamente es el que tiene de código F65.81. Y pues como criterios diagnósticos encontramos que se caracteriza por una excitación sexual intensa y recurrente derivada de los tocamientos o fricciones contra una persona sin su consentimiento durante un periodo de al menos 6 meses, manifestada por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Y pues prácticamente debe de haber cumplido estos deseos sexuales con una persona que no ha dado su consentimiento, o bien los deseos o fantasías deben causar malestar significativo y pues deben hay un deterioro en el funcionamiento. Los especificadores, pues en un entorno controlado se aplica a individuos que viven en una institución u otros ámbitos donde la oportunidad de realizar tocamientos o fricciones es limitada. En remisión total, pues el individuo no ha cumplido sus deseos irrefrenables con una persona sin su consentimiento y no ha presentado malestar ni problemas sociales, laborales o de funcionamiento durante al menos 5 años en un entorno no controlado. Las características diagnósticas pues pueden aplicarse tanto a quienes admiten libremente esta parafilia como a quienes la niegan a pesar de existir pruebas objetivas. Si una persona presenta interés sexual froteurístico, pero no experimenta malestar, deterioro funcional, ni actúa de esa manera, puede afirmarse que tiene interés sexual por el froteurismo, pero no un trastorno de froteurismo como tal. La prevalencia. Pues puede suceder hasta en un 30% de los hombres adultos en la población general. Entre el 10% y el 14% de los varones adultos atendidos por trastornos parafílicos o hipersexualidad cumplen con los criterios diagnósticos del trastorno de froteurismo. Desarrollo y curso. Los hombres adultos suelen darse cuenta por primera vez de este interés sexual durante la adolescencia tardía o el inicio de la etapa adulta. La persistencia del trastorno no está clara, aunque su evolución puede variar según factores como el malestar subjetivo, la morbilidad psiquiátrica, la hipersexualidad, la impulsividad sexual, el deterioro psicosocial y lo que es la propensión a realizar tocamientos o fricciones sin consentimiento.
Factores de riesgo y pronóstico. En los temperamentales, pues el comportamiento antisocial no sexual y la hipersexualidad o preocupación sexual pueden ser factores de riesgo inespecíficos. Además, el froteurismo es una condición previa necesaria para el trastorno de froteurismo como tal. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Pues parece haber sustancialmente menos mujeres con preferencias sexuales froteurísticas que hombres. Diagnóstico diferencial. Encontramos el trastorno de conducta y trastorno de la personalidad antisocial, trastorno por consumo de sustancias y por último la comorbilidad, pues las afecciones que aparecen con mayor frecuencia junto al trastorno de froteurismo son la hipersexualidad y otros trastornos parafílicos, especialmente el trastorno de exhibicionismo y el trastorno de voyeurismo. También son frecuentes el trastorno de la conducta, el trastorno de la personalidad antisocial y los trastornos depresivos, bipolar, de ansiedad y por consumo de sustancias. Ahora bien, como número 4, encontramos el trastorno de masoquismo sexual. Como criterios diagnósticos, encontramos de que se caracteriza por una excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de ser humillado, golpeado, atado o sometido a sufrimiento de cualquier otra forma durante un periodo de al menos 6 meses. Esta excitación se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Y los especificadores, pues encontramos con asfixiofilia. Se aplica cuando el individuo busca conseguir la excitación sexual por medio de la restricción de la respiración. En un entorno controlado se refiere a individuos que viven en una institución u otros ámbitos donde la oportunidad de dedicarse a comportamientos sexuales masoquistas es limitada. En remisión total, pues no ha existido malestar ni problemas sociales o los ámbitos que pueda afectar a la persona. Entonces acá pues durante al menos 5 años en los que el individuo ha estado en un entorno no controlado. Las características diagnósticas, pues acá los criterios diagnósticos han sido concebidos para aplicarse a individuos que admiten libremente este interés parafílico si además presentan problemas psicosociales debido a sus preferencias sexuales o a su inclinación a ser humillados, golpeados, atados o sometidos a sufrimiento, pueden ser diagnosticados de trastorno de masoquismo sexual. Por el contrario, si no presenta ansiedad, obsesiones, culpa o venganza relacionadas con estos impulsos y estos no interfieren con otras metas personales, pueden afirmarse que tienen inclinaciones sexuales masoquistas, pero no como tal un trastorno de masoquismo sexual. Las características asociadas, pues puede ser el uso intensivo de pornografía que ilustre actos de humillación, golpes, ataduras o sufrimiento. La prevalencia en la población se desconoce. Sin embargo, pues en Australia se ha estimado que el 2.2% de los hombres y el 1.3% en las mujeres han practicado actos de servidumbre y castigo, sadomasoquismo y dominancia y sumisión durante los últimos 12 meses. Desarrollo y curso. Pues la edad media de inicio de masoquismo se ha situado en 19.3 años, aunque también se han descrito inicios durante la infancia y la pubertad. Su persistencia en el tiempo es poco conocida. Consecuencias funcionales son poco conocidas, sin embargo existe riesgo de muerte accidental durante la práctica de lo que es la asfixiofilia u otras prácticas autoeróticas. El diagnóstico diferencial incluye afecciones como el fetichismo travestico, el trastorno sadismo sexual, la hipersexualidad y los trastornos por consumo de alcohol y sustancias. También debe de diferenciarse del masoquismo sexual sin trastorno, ya que algunas personas pueden estar satisfechas con su orientación masoquista y no presentar malestar ni deterioro. La comorbilidad pues suele presentarse de forma
comórbida con el trastorno de masoquismo sexual incluyen otros trastornos parafílicos, especialmente el fetichismo travestico. Número 5. Trastorno de sadismo sexual, F65.52 como código. Los criterios diagnósticos pues se caracteriza por una excitación sexual intensa y recurrente derivada del sufrimiento físico o psicológico de otra persona durante un periodo de al menos 6 meses. Esta excitación se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Para el diagnóstico como tal, el individuo debe haber cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, o los deseos o fantasías deben causar malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Los especificadores en un entorno controlado, pues se aplica a individuos que viven en una institución u otros ámbitos, pues donde el comportamiento sexual es limitada. En remisión total, pues acá el individuo no ha cumplido sus deseos irrefrenables con una persona sin su consentimiento y no ha existido pues malestar ni problemas sociales o que afecten su funcionamiento como tal y durante al menos 5 años en un entorno en que no esté controlado. Las características diagnósticas pues pueden aplicarse tanto a individuos que admiten libremente este interés parafílico como a aquellos que lo niegan a pesar de existir pruebas objetivas. Si una persona reconoce un interés sexual por someter a sufrimiento físico o psicológico a otras personas y además presenta problemas psicosociales derivados de estas preferencias, puede ser diagnosticada de trastorno de sadismo sexual. Y por el contrario, si no presenta ansiedad, obsesiones, culpa, vergüenza ni actúa de esta manera, pues puede confirmarse que tiene interés sexual en el sadismo, pero que no cumple en sí con todos los criterios para un trastorno como tal ya de sadismo sexual. Las características asociadas, pues el uso frecuente de pornografía que ilustre actos de infligir dolor o sufrimiento puede ser una característica asociada. La prevalencia, pues en la población se desconoce y se basa principalmente en individuos evaluados en contextos forenses. Dependiendo de los criterios utilizados, la prevalencia varía entre el 2% y el 30% entre los agresores sexuales condenados civilmente en Estados Unidos, menos el 10% presenta sadismo sexual. Entre quienes han pues, cometido homicidio con motivación sexual, la tasa pues, varía entre el 37% y el 75%. Desarrollo y curso. En nuestras forenses son casi exclusivamente hombres, sin embargo, estudios en Australia señalaron que el 2.2% de los hombres y el 1.3% de las mujeres participaron en actos de servidumbre y castigo em, durante al menos el año anterior. Diagnóstico diferencial. Más prácticamente, pues, el trastorno de masoquismo sexual, la hipersexualidad y los trastornos por consumo de sustancias. Además, muchas personas pues, que practican comportamientos sádicos y masoquistas dentro de redes comunitarias no expresan insatisfacción con pues, sus intereses sexuales, por lo que pues, no cumplirían los criterios de trastorno de sadismo sexual. En estos casos puede existir interés por el sadismo, pero no un trastorno como tal. La comorbilidad eh, se basa principalmente en individuos condenados por delitos relacionados con actos sádicos realizados sin consentimiento y pues entre los trastornos que suelen presentarse de forma comórbida se incluyen otros trastornos parafílicos. Como número 6 encontramos el trastorno de pedofilia que es el con código F65.4. Los criterios diagnósticos, pues, durante un periodo de al menos 6 meses existe excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican actividad sexual con una o más niños y generalmente menores de 13 años. El individuo ha cumplido estos deseos sexuales
irrefrenables o las fantasías y estos deseos pues causan malestar importante o problemas interpersonales. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño o los niños implicados. Los especificadores, pues si es tipo exclusivo, la atracción exclusiva por niños, si es tipo no exclusivo, o bien si es atracción sexual por el sexo masculino, femenino o ambos sexos, o limitado al incesto. Las características diagnósticas, pues pueden aplicarse tanto a individuos que admiten libremente esta parafilia como a quienes lo niegan, a pesar de, pues, de que existan como tal pruebas. El diagnóstico puede establecerse cuando existen problemas psicosociales relacionados con estos impulsos o cuando hay evidencia de comportamientos persistentes o recurrentes. Las características asociadas, pues el uso frecuente de pornografía en la que aparezcan niños prepúberes puede ser un indicador útil para el diagnóstico, ya que suele corresponderse con los intereses sexuales del individuo. La prevalencia. En la población es desconocida. La máxima prevalencia posible en hombres se estima aproximadamente entre el 3 y el 15%. En mujeres es considerablemente pues, menor. Desarrollo y curso. Los hombres adultos suelen referir que identificaron sus intereses sexuales por los niños durante la pubertad. La pedofilia parece ser una condición de por vida, aunque el malestar subjetivo, el deterioro psicosocial y la tendencia a actuar sobre esos impulsos puede variar con el tiempo y con la edad. Factores de riesgo y pronóstico. Encontramos el trastorno de la personalidad antisocial puede aumentar el riesgo. Algunos individuos refieren antecedentes de abuso sexual en la infancia. Existen indicios de que alteraciones del neurodesarrollo prenatal podrían incrementar la probabilidad de desarrollar una orientación pedófila. El diagnóstico diferencial, pues encontramos el trastorno de la personalidad antisocial, trastorno por consumo de alcohol y sustancias y por último el trastorno obsesivo compulsivo. La comorbilidad pues puede coexistir con trastornos por consumo de sustancias, trastornos depresivos, bipolares, de ansiedad, trastorno de personalidad antisocial y otros trastornos parafílicos. Como punto número 6, el trastorno de fetichismo con código F65.0. Los criterios diagnósticos, pues durante un periodo de al menos 6 meses existe excitación sexual intensa y recurrente derivada del empleo de objetos inanimados o de un gran interés específico por parte del cuerpo eh, no genitales manifestada por fantasía, deseos irrefrenables o comportamientos. Estas fantasías, deseos o comportamientos causan pues malestar significativo en todas las áreas de la persona. Los objetos fetiche no se limitan a prendas utilizadas para travestirse ni a objetos diseñados específicamente para estimulación genital. Especificadores, pues partes del cuerpo, objetos inanimados, puede ser otro, en un entorno controlado, en remisión total. Las características diagnósticas, pues, implica un uso repetitivo y persistente a una dependencia de objetos inanimados o un gran interés específico por ciertas partes del cuerpo, generalmente no genitales, como elementos principales asociados a la excitación sexual. El diagnóstico requiere pues, la presencia simultánea del interés fetichista y de malestar clínicamente significativo o el deterioro pues, funcional. Entre los objetos fetiches más frecuentes incluye ropa interior femenina, zapatos, artículos de goma, ropa de cuerpo y otras prendas de vestir. Entre las partes del cuerpo pues más erotizadas se encuentran lo que son los pies, los dedos de los pies y el cabello. También puede pues, existir combinaciones de objetos y partes corporales. Las características asociadas pues puede incluir experiencias multisensoriales como agarrar, oler, frotar, disgustar o utilizar el objeto fetiche
durante la masturbación o en encuentros sexuales. Algunas personas llegan a reunir a grandes colecciones de objetos en fetiche. Desarrollo y curso suelen comenzar durante la pubertad, aunque los fetiches pueden desarrollarse antes de la adolescencia. Una vez establecido el trastorno de fetichismo, tiende a seguir un curso continuado con variaciones en la frecuencia e intensidad de los deseos o comportamientos. Los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura y el género. Y es importante diferenciar el trastorno de comportamientos sexuales socialmente aceptables dentro de cada contexto cultural. Y en las muestras clínicas, el trastorno de fetichismo se ha descrito casi exclusivamente en hombres. Consecuencias funcionales, pues puede provocar dificultades en las relaciones de pareja cuando el objeto fetiche o la parte corporal deseada no están pues disponibles durante la actividad sexual. Algunas personas pueden preferir la actividad sexual en solitario asociada a sus preferencias fetichistas. En ciertos casos, pues algunos individuos pueden cometer conductas como robo o allanamiento para obtener objetos relacionados con su fetiche. El diagnóstico diferencial, pues encontramos el trastorno de travestismo, el trastorno de masoquismo sexual y otros trastornos parafílicos. Y por último, el comportamiento fetichista sin trastorno de fetichismo, cuando no existe malestar ni deterioro funcional. La comorbilidad pues puede coexistir con otros trastornos parafílicos y con la hipersexualidad. En raras ocasiones puede asociarse a afecciones neurológicas. Como punto número 8 encontramos el trastorno de travestismo, que tiene como código F65.1. Los criterios diagnósticos, pues encontramos el primero, que es durante un periodo de al menos 6 meses. Existe excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de travestirse, que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Las fantasías, deseos sexuales o irrefrenables em, pues causan malestar en todos los ámbitos de la persona. Se debe de especificar si es con fetichismo, es decir, que la excitación sexual se produce con tejidos materiales o prendas de vestir, o si es con autoginofilia. Y prácticamente la excitación sexual se produce con pensamientos o imágenes de uno mismo como mujer. Especificar si también es en un entorno controlado, pues la oportunidad de travestirse es limitada o en remisión total, pues no ha existido malestar ni problemas sociales, laborales u otros durante al menos 5 años en un entorno no controlado. Las características diagnósticas, pues no se aplica a todas las personas que se visten con ropa del sexo opuesto. Se aplica cuando el travestismo o el pensamiento de travestirse se acompaña de excitación sexual y causa malestar emocional o deterioro pues ya social o interpersonal. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico pues suele acompañarse de autoginofilia, es decir, la excitación sexual producida por pensamiento o imágenes de uno mismo como mujer. La prevalencia pues es desconocida. Es raro en hombres y es extremadamente raro en mujeres. Perdón, es extremadamente raro en mujeres. Menos del 3% de los hombres refiere haberse excitado sexualmente al vestir pues atuendos femeninos. Desarrollo y curso. Los primeros síntomas pueden comenzar en la infancia con fascinación por prendas femeninas. Con la pubertad, pues el travestismo puede asociarse a excitación sexual. Con la edad, pues la excitación puede disminuir y ser reemplazada por sensaciones de confort o bienestar. Em, las consecuencias, pues funcionales, acá prácticamente los comportamientos de travestismo pueden inferir en las relaciones heterosexuales y generar malestar en quienes desean mantener relaciones convencionales o formar una familia. El diagnóstico diferencial, pues encontramos el trastorno de fetichismo y la disforia de género. Y
como último, la comorbilidad, pues suele asociarse a otras parafilias, especialmente el fetichismo o lo que es el fetichismo y masoquismo. También puede relacionarse con prácticas de riesgo como la asfixia autoerótica. Bueno, ahora como punto 9 encontramos otro trastorno parafílico especificado con código F65.89. Y pues esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno parafílico que causa pues un malestar clínicamente significativo o bien el deterioro en todos los ámbitos de la persona, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos parafílicos especificados. Y prácticamente se utiliza cuando el clínico decide comunicar el motivo específico por el que no se cumplen los criterios de un trastorno parafílico concreto registrado como, un ejemplo, otro trastorno parafílico especificado seguido del motivo correspondiente. Em, Acá podemos encontrar lo que son algunos ejemplos, que es la escatología telefónica, que es prácticamente llamadas telefónicas obscenas, la necrofilia son los cadáveres, la zoofilia son los animales, la coprofilia son las heces, la clismafilia son los enemas y urofilia es la orina. Entonces, estos están presentes durante al menos 6 meses y que causan malestar importante en todos los ámbitos de una persona. Y como punto número 10 y último, encontramos el trastorno parafílico no especificado con código F65.9. Y pues aquí se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno parafílico y obviamente estos causan también un malestar significativo en la vida de la persona, pero pues estas no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos parafílicos específicos y se utiliza cuando el clínico opta por no especificar el motivo por el que no se cumplen los criterios para un trastorno ya como tal parafílico o cuando no existe información suficiente para poder realizar como tal el diagnóstico o hacerlo más preciso. Muy bien, así es como nuevamente culminamos con otro nuevo video, que es el número 8, esperando que pues, sea de gran utilidad para quienes nos pues, puedan visualizar y asimismo agradeciendo al licenciado Raúl por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.